Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Constanza Especiales de los Sábados. Hoy, un nuevo charla y cuentos. Pero no estoy sola, ¿eh? No, no. Para conducir este hermoso espacio me acompaña Silvia Leda. Hola, Silvi. Hola Roxana, ¿cómo estás? Bueno, ¿y cómo están todas y todos? Es cierto, hoy tenemos 30 de septiembre un nuevo charla y cuentos con una invitada muy especial. Y ya la llamo porque para que se una, Ana Lazari. Hola Ana, bienvenida. Hola. Habilitate el micrófono, Ana. Ahí está intentando habilitar. Dale. Bueno, entonces esperamos. Saludo a todo el mundo. Hola chicas, gracias por estar. Hola. Gracias, Hola. gracias. Hola. Que Ana se conecte, tranquila. Ahí Ahí está. está. Hola, me pasó como Hola. cada vez que veo las grabaciones la misma frase, conectate. Yo pensaba, me voy a conectar antes de que me lo digan y nada, caí. No, además estoy en una compu que no es mía, para que sea una compu mejor, y la verdad es que la estoy tratando de entender todavía, y me aparecen cosas. Bueno, bueno. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Hola Roxana, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por tener ganas de escucharme. Así Sí. que, bueno, este, voy a tratar de no ponerme nerviosa, pero obviamente que me voy a poner nerviosa igual hasta que arranque, aunque ya sé cómo es porque veo las grabaciones de los programas más que la conexión inmediata, y sé que es algo distendido y que es esto que las chicas Roxana y Silvia me dijeron, una charla, nada, un conocer al otro, porque la verdad es que yo de todas las que fui viendo fue como una sorpresa desde el lugar que cada una contó algo, ¿no? Ya sea Claro. las historias que contaba, inclusive las propias historias de vida, así que, bueno, uno tiene siempre esa cosita de querer saber del otro, ¿no? Sí. Así que bueno, comencemos entonces. ¿Dónde vivís? En Vicente López, en la parte de Florida Oeste, no la otra Florida. Estoy en la parte de la que es cercana a Munro, cerca de Villa Martelli, Villa. esa parte. Cerca de ahí, en la Florida, que está ahí en el límite con Villa Martelli. Así que, bueno, acá estoy ya hace muchos años, como 30, sí, 30 y pico de años. Wow. Que, 30 y sí, pico de porque era claro, la casa de mi suegra, yo al fondo y mi suegra adelante con su hermano. claro. Y Así que contanos, Ana, 30 y pico de años no hace que estás con la narración, pero no. vos hace Bueno, mucho que estás, ¿no? En este sí, camino. hace mucho, en la charla, en la precharla, como dicen las chicas que tuvimos, me hicieron, me hicieron revolver mis papeles y mi interior, ¿no? Porque como me fueron guiando con algunas preguntas y conocer un poco mi recorrido, bueno, me hicieron hacer un trabajo de memoria, porque Wow. uno la tiene, pero a veces la tiene ahí como en reposo algunas cosas, ¿no? Así que, bueno, yo dije, bueno, ya que me hicieron hacer este trabajo de memoria más íntima, yo dije, voy a arrancar con algo que dice así, ¿puedo? Sí. ¿Puedo? Bueno, voy a tomar palabras prestadas, palabras de los que saben escribir bello, y esto empieza así. Los recuerdos dicen que son como tesoros ocultos en la memoria, como diamantes bajo la tierra que hay que desenterrar. Así que, como todos los días, un señor y una señora se encuentran en la Plaza Almagro. Él no recuerda el nombre de ella y ella no recuerda el nombre de él. Pero cuando ella ve el gato gris que él tiene sobre su cabeza, piensa, ese gato me recuerda
a un gato blanco que teníamos en mi casa. Le decíamos Vainilla. Cuando pienso en vainilla, me viene a la memoria el olor de las natillas. Las natillas, decía mi madre, se sirven en compoteras con flores. ¡Ay! ¿Regué hoy las flores de nuestro balcón? No me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es esa poesía que decía 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? Oh, qué lindas poesías que leíamos en la escuela. Ah, y poesías también escuchábamos todos juntos en familia, sentados alrededor de la radio. La radio era una radio grande que se manejaba con botones de madera. Y botones de madera tenía mi vestido favorito, ese que yo compré frente al mar. Y fue ahí, frente al mar, donde encontré el amor de mi vida. Se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Rafael. Rafael, Rafael. ¡Hola, Rafael! ¡Soy yo, Rosa! Y aunque todos los días Rosa y Rafael se encuentran en la Plaza Almagro, él no recuerda el nombre de ella. Pero en cuanto ve la jarra esmaltada que ella tiene sobre la cabeza, piensa, en una jarra esmaltada nos servían la leche en cada merienda. La merienda era todos los días puntualmente a las 5 de la tarde. ¡Ay, 5 fotos antiguas había sobre nuestro piano, el que estaba en la sala! ¡Oh! Cuando veo un piano, oigo acá oigo Claro de Luna, la de Beethoven. Y cómo me gustaban las noches con Claro de Luna, porque todos los chicos del barrio salíamos a andar en bicicleta. Mi bicicleta tenía un timbre adelante y un banderín detrás. Oh, yeah. Creo que el banderín es el nombre de un café donde desayunábamos todas las mañanas. Y mañana conocerás el mar. Así me dijo un día mi viejo. Y fue ahí, frente al mar, donde yo encontré el amor de mi vida. Se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Rosa. Rosa se llamaba, Rosa. ¡Hola, Rosa! ¡Mirá, soy yo, Rafael! Y mientras Rosa y Rafael se besan, el gato aprovecha a tomar leche de la jarra. Ellos, en cambio, prefieren desayunar café con leche y media luna, como todos los días. Y para allá se van, juntos y tomados de la mano, como todos los días. ¡Oh, Excelente. bravo! Como ¡Qué todos los lindo! días, de Javier Garrido. Qué maravilla. Hermoso, Qué hermoso. Que bueno, que cuando yo ya lo he contado en algunos lugares, me gusta cerrarlo con algo más. Hay un documentalista chileno que se llama Patricio Guzmán, a lo mejor algunos lo conocen, y en un documental que él tiene que se llama Nostalgias de la Luz, que lo recomiendo, en donde él hace un recorrido en relación con los observatorios astronómicos que están en el desierto de Chile, en Atacama, y hace entrevistas y habla con astrónomos apuntando su cámara hacia arriba, ¿no? Pero también apunta la cámara hacia abajo y en ese mismo documental, en ese mismo desierto, hubo campos de concentración
que funcionaron durante la dictadura pinochetista, y entonces él entrevista a mujeres que están buscando restos de sus familiares. Entonces va de lo maravilloso, que es capaz el ser humano, a lo terrible. Y él termina ese documental diciendo, yo creo que la memoria tiene fuerza de gravedad, nos atrae. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte. Wow. Así que tomo siempre palabras bellas que son capaces de escribir los demás y de pensar. Y bueno, esto gracias a todos los que ustedes me hicieron recorrer en mi memoria. Wow. Así que, bueno, Bueno. este trabajito de memoria familiar, quiero decir, la que yo hice en ese momento, de lo más cercano, de lo más íntimo mío, me llevó a hacer un recorrido, digamos, por lo que Laura de Betach llama la textoteca íntima, la textoteca personal. Sí. Y bueno, si quieren cuento un poquito las cosas que me fueron viniendo primero en relación con lo Sí, mío, ¿no? sí, Porque bueno, todos tenemos un narrador interno. Como decía, yo me formé mucho en los talleres de Juana La Rosa, muchos años, muchísimos años estuve con ella, y ella decía que, bueno, el recorrido era para descubrir el narrador interno, el que ya todos tenemos. Y un poco, aunque parezca una obviedad, a mí me fue haciendo hacer conciencia de eso, que es sobre lo que uno quizás a veces no se sienta a pensar, ¿no? Y bueno, y me fui dando cuenta mejor dicho, fui haciendo conciencia de que yo ya tenía un largo recorrido desde mi infancia con la narración y las historias a través de lo que me transmitieron mis viejos, mi papá y mi mamá. Por un lado, bueno, yo tuve un papá, hijo de inmigrantes europeos, ¿no? Hijo de italianos directos, con abuelo español, que vendía libros, era librero de la época en que el librero iba a las casas, no había una librería instalada, y vendía toda clase de libros, ¿no? Pero antes de ser librero, él fue marinero, digamos, mozo de barco, muchos años, y tenía toda una cosa con la aventura y el juego. Era bastante niñado mi papá, y a medida que fue envejeciendo fue aflorando más, a medida, ¿no? Ese niño que también todos, o niña que todos tenemos adentro. Bueno, por un lado lo que recuerdo de él, porque él o sea, ninguno de los dos nos leían historias, nos contaban cosas. Mi papá tenía un personaje que yo le comenté a las chicas, un personaje que había inventado él, que era una nena, que se llamaba, inventada por él, Alejandrita Chipirnovsky Chipirnuska. Y a mí y a mi hermana nos encantaba, porque Chipirnovsky Chipirnuska era una locada total, que vivía aventuras desopilantes, cosas ilógicas, y él nos inventaba esas cosas cuando estaba, porque también salía mucho por el tema de los libros, a veces se iba un par de días por el interior de la provincia de Buenos Aires, pero de él recuerdo esa parte lúdica, esa parte de lo disparatado, ¿no? Y por otro lado, mi mamá, bueno, mi mamá nació en el Chaco, en un pueblo que se llama La Escondida, con una historia de muchas carencias de todo tipo. En el pueblo, bueno, había que todavía sigue estando, una fábrica de tanino, que la instaló, mi mamá nació en el 34 y la fábrica hacía pocos años que se había puesto, la había instalado la empresa Noetinger Le Petit, algo parecido a la forestal, bueno, para explotar el quebracho, para fabricar el tanino, extraer el tanino para los cueros, y también para explotar a toda la gente pobre de la zona, porque, bueno,
si bien se formó un pueblo alrededor de la fábrica, lo típico, el pueblo se armó alrededor de la fábrica, a la escondida, también estaba todo lo que le decían la indiada, que eran las comunidades tobas, que eran los hacheros. Eran lo más pobre de lo más pobre y miserable que había, por las condiciones en las que lo sometieron, ¿no? Entonces, bueno, la historia de mi mamá giró alrededor de ese pueblo en el cual vivió hasta los 14 años y cumpliendo 15 años en el tren que venía a Buenos Aires, ella se vino a Buenos Aires siguiendo a una hermana, la típica historia del inmigrante interno, ¿no? O sea, mi mamá se vino a Buenos Aires a buscar una vida distinta a la que ella siempre me decía, si yo pensaba, si me quedo acá, voy a terminar como todas, llenas de hijos y sin nada. Mi abuela, a la cual solo vi una sola vez en mi vida, tenía 10 hijos. O sea, mi mamá tenía 9 hermanos en total. Y entonces, lo que tenía mi mamá era que era una narradora nata, nata, ¿no? De historias de su pueblo. Y además era muy histriónica. Ella, si algo estaba lejos, no estaba lejos, estaba lejos. Si algo era que te daba miedo, no te daba miedo, te daba tirria y te hacía así. Entonces, ella era apasionada para contar. Y nos contaba un montón de historias de las cosas que pasaban en donde ella había pasado esa infancia de miserias y a la vez con cosas graciosas, ¿no? Como todo pueblo y como es la vida, nuestra vida de humanos. Y yo lo que recuerdo es que a mí me fascinaba. Yo recuerdo hasta los 12, 13 años decirle, ¿me contás una historia de tu pueblo? Y probablemente me repitiera siempre las mismas, porque me quedaron algunas las más grabadas. Después, por supuesto, pasé por la etapa de la adolescencia en la que dije, no le creo nada, esto es un invento. Y ya en mi adultez, y sobre todo cuando entré en el camino de la narración, yo rescaté todo lo que ella me contó. Es más, hubo un momento en el que me dio como una desesperación de que yo ya no me acordaba tanto de algunas cosas y ella a la vez había empezado a perder la memoria y el registro de cosas. Entonces yo empecé a anotar y la buscaba, le decía contame y anotaba cosas que ella me decía. Y bueno, quiero decir que mi mamá fue una autodidacta en un montón de cosas, porque bueno, ella salió de la escuela a los 8 años porque tenía que trabajar. O sea, ella me decía, yo fui la sirvientita de la maestra. Tuvo que dejar la escuela para trabajar porque no tenían para comer. Esa era la situación. Sin embargo, era muy lectora. Y ella recuerda siempre la biblioteca de la escuela, de la Escondida, que era solo una escuela primaria, que hoy sigue estando, porque mi hermana viajó allá una vez y sacó fotos de la escuela. Y ella iba a leer, leía muchísimo, y ya fuera de la escuela, ya no siendo alumna de la escuela, la dejaban, ella pedía ir a la biblioteca, pedía llevarse libros, pero le decían que no se los podía llevar, pero podía ir a leer. Y ella iba a leer a la biblioteca. Ella terminó la escuela primaria cuando yo tenía casi 10 años. En donde yo hacía la escuela primaria en Ramos Mejía, había el nocturno para adultos, y ella terminó ahí con 30 y pico de años. Yo además la acompañaba, la recuerdo su carpeta y su letra perfecta. Ni yo tengo esa letra que ella tenía. Así que bueno, vengo de una familia de lectores, que si bien no nos leían, nos contaban, y teníamos los libros a disposición para agarrar cuando queríamos, ¿no? O sea, estaban ahí. O sea, comida nunca faltó y libros tampoco. Esa era la época, ¿no? Y bueno, No dudaste entonces cuando elegiste tu profesión. no, no, porque bueno, me jubilé el año pasado de bibliotecaria escolar. Además, primero fui docente de Claro, grado, por ¿no? eso. No, si además tengo acá
tatuado los libritos. Están tatuados en mí. Mira, No se ven mira, bien, ¿no? Pero qué es un lindo, tatuaje de libros volando. hermoso, hermoso. Es así. Son las marcas de la vida, yo lo siento así, son mis Qué marcas. importante, ¿no? Qué importante esta gente que es tan apasionada y comprometida con lo que hace. Mira, hasta lo llevas ahí, lo vas a llevar por Y siempre. sí, y Buenísimo, sí, buenísimo. cada uno tiene sus pasiones, sí, todos tenemos pasiones en algo, eso es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Sí, sí, Este, total. y no, y quería comentar algo de lo que me pasó con las historias que contaba mi mamá, que me pasó ya después de grande, ¿no? Ella, por ejemplo, me contaba historias del pueblo, me contaba una que yo recordaba en particular y que yo me apuré después de grande a pedírsela que me la vuelva a contar y la anotaba. Ella me decía que su mamá, o sea, mi abuela, mamá Irene le decían todos, a mi abuela, trabajaba eh, como cocinera y sirvienta en la casa de un tal Quijano, que yo después lo busqué, y Hortensio Quijano existió. Estaba, yo le digo, ¿pero cómo se llamaba el pueblo? Me dice, no sé, todos le decíamos el pueblo de Quijano, pero era más alejado de ella vivía. Él era dueño de algodonales, era el dueño del lugar. Y lo que le contaba, lo que le decía a mi abuela, así me lo contaba mi mamá, en las noches de verano, cuando venía el viento del lado del pueblo de Quijano, se escuchaba como un rugido. Y mi mamá me decía, escucha cómo ruge el león de Quijano. En lugar de tener un yaguacito, en guaraní era, ¿no? Un perro, él tiene un león. Y yo le digo, ¿pero vos lo viste alguna vez? Ella me dice, no, no, pero se escuchaba. Y mi mamá contaba que tenían un león en una jaula muy grande con muchos candados y que a la noche Quijano salía con 4 o 5 capataces y el león adelante para amedrentar a los trabajadores, para que ninguno se fuera a otro lado. Trabajaban por la comida, trabajaban por, por subsistir en lo más mínimo. Y que él usaba eso para amedrentar. Yo, por supuesto, a mí me fascinaba esa historia. De adolescente dije, estoy inventando cualquier cosa. Me mintió toda la vida, ¿viste? En mi adolescencia. Y de grande ya empecé a pensar y dije, bueno, no sé si era, porque después le pregunté, escúchame, ¿pero era un león? ¿Un león de melena? Me dice, no sé, mi mamá decía que era un león. Yo busqué después, león se le dice al puma americano, también acá se le dice león. Pero después hubo algo más, porque mi mamá decía que los trabajadores contaban, bueno, que ninguno se iba de ese lugar, pero que cada tanto cuando alguno desaparecía, decían, bueno, fulano se fue a probar mejor suerte a otra parte, y por lo bajo decían, o cayó bajo el león. O sea, intentó irse y le largaron el león. Y yo encontré después con los años una historia, la del familiar, no sé si la conocen. Sí, sí, yo estaba Claro, pensando lo mismo. exacto, el familiar es el diablo. Y en los ingenios azucareros, la Sí, historia es que los dueños de los ingenios hacen un así, pacto con el diablo, que es el familiar, y ajá, que a cambio de que el diablo los enriquezca, él le tiene que dar cada tanto tiempo lo un veo. peón para que se lo coma. Entonces, en general, contrataban, dice la historia, que eran peones que no tenían familias, peones golondrinas, alguien que no los reclamara, y cada tanto cuando desaparecían, el dueño del ingenio decía se fue a otro lado, pero en realidad se lo había comido el familiar. Entonces yo digo esas vueltas, ¿no? Esas vueltas este, de eso, de eso que me contó mi mamá, eh, y ese recorrido que yo hice para finalmente entender de dónde venía mi mamá, que en definitiva es de donde vengo yo también. Qué Eh, bueno, qué bueno. Así que sí, y ella también tenía otras historias. Me acuerdo que... ¿Sigo o estoy aburriendo?
No, Digo, bueno, no, me acuerdo que ella también me contaba, muchas veces lo contó, que cuando ella era muy chiquita, ella se iba a o sea, la fábrica se instaló en ese lugar porque había una laguna, necesitaban, el agua, por supuesto la laguna está requete contaminada ya hoy, la deben haber empezado a contaminar en aquella época, la Laguna Blanca creo que era. Y mi mamá era uno de los lugares, bueno, por donde a donde iban todos los chicos a tirarse, a meterse ahí a nadar. Y ella siempre me contaba una historia de que una vez yendo por la picada hacia la laguna, ella había un rancho abandonado ahí y ella vio que de golpe le aparecían un montón como de hombrecitos chiquitos, todos negros, que parecía que tenían como patas de pato y que le hablaban a ella como por telepatía. A mí de chica me fascinaba esa historia. Por supuesto, cuando fui adolescente dije, cualquier cosa me dijo, me inventó una locura. ¿Qué pasó en mi recorrido, en mis búsquedas? Bueno, encontré una leyenda, una historia que habla de los negritos del agua, que es de la zona guaranítica, de toda la parte norte nuestra y de Brasil. Y los negritos del agua son unos hombrecitos chiquitos, todos negros, que tienen manos y pies con membranas interdigitales para nadar, y que se llevan a los chicos que van a nadar a la laguna, se los llevan, los ahogan. Y también a veces lo hacen con los pescadores. Entonces dije, wow, mirá, 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 a mí me lo dije, ¿no? Mirá dónde estaba todo, mirá si bien quiero decir, si bien mi mamá, estoy pensando, ¿no? Mi mamá tuvo una época en la que ella renegó de todo eso. Ella decía todo eso fueron historias, qué sé yo, que eran cosas de gente que no sabía mucho. Pero en realidad, por supuesto, en su vejez y en sus últimos tiempos, ella volvió a todo eso y veía ya en sus últimos tiempos, hasta veía al pomberito en su habitación. Ella me decía, mira, ahí pasó el pomberito. Yo creo que tiene que ver con toda esa fascinación de la naturaleza y todo eso que no terminamos de entender y necesitamos explicar desde algún lugar y bueno, lo explicaban, lo explicaban a través de estas historias, ¿no? Qué claro. bueno. Así que, no sé, bueno, ese es el lugar de donde vengo, una mezcla de Ahí, historias de inmigrantes, ¿no? ahí también entendemos, Silvi, esto de la narración en ella, ¿no? Porque sus padres fueron los primeros narradores con los que se topó en la vida. Y después la profesión, y después, ¿cómo fue ese encuentro con la narración? Ya sabemos que es con Juana la Rosa, pero ¿cómo llegaste a ella? Eso estaría lindo que nos contaras así en poquitas palabras. ¿Cómo llegaste a Juana la Rosa? Es algo muy lindo. Sí, no, y la historia fue que, bueno, primero eh, yo leía mucho siempre y como docente de primaria, que fui en todos mis primeros años, yo les leía muchos cuentos a los chicos. Me gustaba más allá del área que tuviera que dar, aunque diera matemática, bueno, en nivel primario el maestro da todas las áreas, ¿no? Yo igual siempre me hacía de un lugar para tener algún momento del día o de la semana para que sea la hora del cuento. Y después, cuando fueron naciendo mis hijas y mi hijo, tengo tres, y eran chiquititos, yo les leía, buscaba y les leía antes de irse a dormir. Y lo que me pasaba era que algunas historias las leía tanto que después podía contárselas sin el libro. Y nada, y ahí en algún momento que yo estaba trabajando con mi hija más chica, estaba yendo al jardín y yo no podía ir a la reunión de jardín, entonces le pedí a mi papá que fuera como abuelo. Él fue, cuando volvió le dije, pasame el parte, que dijeron las maestras, qué contaron, qué pasó. Y él lo primero que me dijo, ¿sabés que hubo una que contó un cuento
qué lindo cuento que era y me empezó a decir lo que era. Después me dijo todo lo demás. Y ahí me picó a mí eso. Y yo le digo, ¿quién era la vino? Dijeron que era una narradora. Entonces yo me fui a la escuela, después en algún momento que pude ir o que llevé a mi hija, ya no me acuerdo ni el turno en el que iba la nena. Y yo le pregunté a la maestra quién era, si me podía pasar algún dato, porque a mí me estaba interesando la narración. Y bueno, la narradora era alguien, me lo pasó el teléfono, yo hablé con ella me empezó a contar con quiénes se había formado, me nombró a Juana La Rosa, me nombró a otras personas también. Yo empecé a averiguar y de las que tenía más accesible, además por la zona en donde daba, era Juana La Rosa y ahí la conocí, fui a hablar con ella y, y no nos separamos más, porque la verdad es que nos separó la muerte de ella falleció en el, sí, en el primer año de pandemia, no falleció por COVID, sino porque tenía otra enfermedad. Pero bueno, hasta ese momento habíamos estado proyectando algunas cosas en las que ella me iba a orientar, ¿no? Pero bueno. Qué bueno. Así que ese fue el recorrido. Pero bueno, cuando yo llegué con Juana, yo ya tenía un recorrido lector y entre ese recorrido lector y ese gusto por algunos autores, vaya o casualidad, yo ya conocía a Gustavo Roldán, el chaqueño, el Claro. marido de Laura Devetach, ¿sí? Y a mí me encantó cuando yo empecé a leer sus historias, porque además me resultaba hasta un lenguaje, una forma, un estilo conocido. Era chaqueño, y él tiene un estilo muy cercano a la oralidad. Y hubo un libro en particular de él que en su momento yo lo conocí y me enloqueció, que se llama Sapo en Buenos Aires. Y en ese libro de cuentos, la historia es un sapo, obviamente, que llega acá a Buenos Aires y da después, a lo largo de todas las historias que aparecen en el libro, da su visión de nosotros los porteños. A mí me encantó porque hubo una frase que me dijo una vez mi mamá. Ella me decía que ella siempre miraba, cuando estaba allá en el Chaco, a ella le encantaba tirarse en el pasto y mirar el cielo, tanto de día como de noche, que eso le fascinaba, ¿no? Y yo le dije, ¿y acá en Buenos Aires vos mirabas el cielo? Y ella me dice, ¿qué cielo? Así me dice, si acá en Buenos Aires no hay cielo. Dice, ¿qué tengo que hacer? Subirme en la punta del obelisco para ver el cielo, y ni ahí lo puedo ver. El cielo es el campo, me dijo. Y yo cuando conocí la historia del sapo, dije, esto lo voy a contar. Y bueno, esta es la historia de un sapo chaqueño, que un día, aprovechando la creciente del río, saltó sobre un camalote y llegó a Buenos Aires. En la ciudad miró todo con ojos de sapo, olió con nariz de sapo, tocó las asperezas y las suavidades de la ciudad con sus patas de sapo, y después volvió a sus pagos. Oh, cuando llegó, todos corrieron a recibirlos. Miren, volvió Don Sapo! ¡Vengan! Don Sapo llegó. Cuente, Don Sapo, cuente, ¿cómo hizo para viajar tan lejos? Y es verdad lo que dicen de Buenos Aires, que es muy grande y que está lleno de gente. Bueno, despacito y por las piedras que ya parecen porteños por lo apurado. Y les dijo que él les iba a contar todo lo que había visto y aprendido, pero que lo iba a hacer a su manera. Y lo hizo, de a poco contó todo. Y contó con boca de sapo. Así que una tardecita soleada, sentado al borde de la laguna, don Sapo dijo, a los pichones de la gente les gustan mucho los cuentos. Oh, enseguida todos los animales que estaban cerca se acomodaron para escuchar. ¿Y usted aprendió alguno, don Sapo? Preguntó el piojo que estaba sobre la cabeza del ñandú.
Y sí, él había aprendido, claro. Y todos entusiasmados le pidieron que contara alguno. Bueno, les voy a contar uno que sucede en el medio del bosque. Resulta que había una niñita llamada Caperucita Roja. Ella iba caminando hacia la casa de su abuelita con una canasta que le había dado su mamá llena de riquísimas empanadas. ¡Ay! ¿Y su mamá la había mandado por el medio del bosque?, preguntó preocupada la paloma desde el árbol. Y sí, y como ella era muy obediente, se fue nomás. Ah, más que obediente me parece que era otra cosa, gritó el monito entre las ramas. Bueno, sigo contando, escucha. La cosa es que ella iba con eso canasta lleno de riquísimas empanadas. Mmm, se me hace agua la boca, dijo el yaguareté. ¿Usted también piensa en esas empanadas, don Yaguareté? No, no, yo pienso en esa niñita, tan tiernita. Bueno, no interrumpan más, que sigue el cuento. La cosa es que ella iba caminando por el medio del bosque y de pronto apareció un lobo enorme y hambriento. ¡Ay, pobre!, dijo el zorro. Sí, pobre Caperucita, dijo la paloma. No, 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 yo digo, pobre lobo, el hambre que tenía. Siga contando, don Sapo, siga. ¿Qué pasó después? Y lo que pasó fue que el lobo le dijo: escúchame, querida Caperucita, ¿a vos te gustan las carreras? ¿Querés jugar una conmigo? Pero ¿cómo no?, dijo la nena. A mí me encantan las carreras. Bueno, entonces yo me voy por este camino y tú te vas por aquel. ¿Tú te vas? ¿Qué es tú te vas?, preguntó intrigado el piojo. Y tú te vas, no sé muy bien qué es tú te vas, pero la gente habla así cuando cuenta cuentos. No sé, se ve que eso les gusta. Pero el piojo seguía intrigado y quería saber por qué la gente no hablaba más claro y se dejaba de macanas. Mire, mijo, así está escrito en los libros de donde sacan los cuentos. No sé, se ve que cuando escriben se le da por ese lado. En fin, sigo. La cosa es que el lobo se fue rápido por su camino a todo lo que les daban las patas. Y la Caperucita iba por el suyo, juntando flores. ¡Pero qué pavota esa Caperucita!, gritó el mono. Sí, claro, sí, el lobo llegó primero, es cierto. Y cuando llegó, se metió en la casa de la abuelita y sin decir tú ni vosotros, se comió a la vieja. ¡Ay, pobre!, dijo el zorro. Sí, pobre. No, 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 no. Yo digo, pobre, pobre, pobre lobo, el hambre que tenía para comerse una vieja. Siga contando, don Sapo, siga. ¿Y qué pasó después? No pasó nada. El lobo se echó a hacer la digestión y se quedó ahí esperando que llegue la Caperucita. Y la pavota meta a juntar flores, ¿no es cierto? Déjela, don mono, déjela que se demore. Así cuando ella llega, el lobo tiene hambre otra vez. Ah, don Yaguareté, pero usted no perdona a nadie, ¿no ve que ella es muy pichoncita? ¡Ah! ¿Pichoncita? Tan pichoncita no debe ser si anda jugando carreras con el lobo. Cuente, don Sapo, diga, ¿le va bien al lobo? Y a eso quiero llegar si me dejan. La cosa es que cuando la Caperucita terminó de juntar, de hacer el ramo de flores, se fue para la casa de la abuelita. No, 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 don Sapo, dijo el zorro, la casa de la abuelita no, ahora era la casa del lobo. Qué bien merecida se la tenía, mire que tener que comerse a una vieja para tener una pobre casita, ni siquiera sé si hizo buen negocio. Bueno, sigo entonces, si me dejan. La cosa es que cuando la Caperucita llegó a la casa, el lobo estaba metido en la cama disfrazado de abuelita. ¡Ay, no!, gritaron todos. Sí, y ya había hecho la digestión y tenía hambre otra vez. Así que, en cuanto la vio, saltó de la cama y se la tragó de un bocado. ¡Ay, pobre!, dijo el zorro. Sí,
pobre Caperucita! Se angustió la paloma. No, 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 yo digo pobre el lobo. Qué hambre que tenía para tragarla así sin masticar. ¿Y qué pasó después, don Sapo? ¿Qué pasó? No pasó nada. Ahí termina el cuento. Los animales se quedaron todos en silencio, donde durante un rato ninguno dijo ni una palabra, hasta que el zorro habló. ¿Y esos cuentos les cuentan a los pichones de la gente? ¿No son un poco crueles, don Sapo? Sí, son crueles, don Sapo, dijo el piojo. Mire que meterse así con el hambre de un pobre animal. Ustedes me pidieron que cuente. No me vengan ahora con que les parece cruel. Yo no tengo la culpa si les parece cruel. Ah, no, no, don Sapo, no, no se enoje. No, 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 si no le echamos la culpa de nada. A nosotros nos encanta que cuente esos cuentos. Sí, otro día le vamos a pedir que cuente otro con eso de tú y vosotros. Bueno, cuando quieran. Y despacito y a los saltitos, el sapo se fue metiendo en la laguna, mientras que por lo bajo decía, ¡ah! Sí sabrá de tú y vosotros este sapo. Qué Colorín maravilla, colorado, qué maravilla, por favor, qué Qué maravilla, bien, muy bueno. Bravo, qué Ana. belleza, es qué clase una, de amor. es una adaptación, ¿no? Porque para Qué quienes bueno. conocen a Roldán, él tiene cuentos kilométricos con muchos animales, con muchos diálogos. Y Qué bueno, bueno, Ana. a mí este me encantó. Y tiene, se los recomiendo para quien no lo leyó, porque tiene unas miradas así muy, muy irónicas sobre nosotros y Buenos Aires, pero muy exactas. Así que bueno, Qué lindo, este, Ana, escuchar este es un Don gatito. Sapo, bueno. Qué Así lindo. que, bueno, Hice un a ver si trabajo, mi machetito, no sé si... Sí, que pregúntenme, porque yo estoy con el machete que ya me olvidé todo lo que iba... trabajabas de bibliotecaria, Sí, trabajabas con los chicos, sobre todo los chicos de séptimo, después con los de sí, sexto y así. entonces, Y bueno, pero es que contanos qué un trabajo poquito eso. hiciste, cómo Claro, les yo informas. después, claro, yo cuando ya los últimos 11 años de mi carrera, yo trabajé desde la biblioteca escolar, en primaria y en secundaria, y lo último ya me quedé en primaria. Y bueno, yo empecé ahí, en un momento, empecé con el tema de que los chicos más grandes de séptimo le leyeran o le contaran cuentos a los más chiquitos, en una escuela de cava pública, ¿no? Y primero me sorprendió la fascinación que tenían por hacerlo, se desesperaban. Yo lo trabajaba desde la biblioteca. Y después, en el transcurso de ir haciendo eso, yo conocí la propuesta de María Eguis, de Argentina Narrada, en donde ella tiene, bueno, tiene una página que se llama así, Argentina Narrada, en donde ella tiene una propuesta de lectura y narración social, que es la lectura y el libro como vínculo entre las personas. No la narración ni nada de lo escénico, sino trabajar el vínculo entre la gente a través de esa palabra. Esa es una capacitación que hice con ella 2 años y la profundicé, y me fui metiendo cada vez más en ese camino, y terminó siendo que no solo los de séptimo querían, sino que empezaron a querer también los chicos de sexto. Yo desde la biblioteca recibía todos los grados, ¿no? Una vez por semana. Y después tenía mi propia propuesta desde biblioteca. Así que sumamos a los de sexto, venga, vamos a leerle. Empezó siendo, vamos a leerle a Jardín, que estaba en el piso de arriba. Vamos a leerle también a primer grado, porque yo tengo un hermanito, mi hermanita está en primer grado, bueno, vamos. Después era, tengo en segundo, mi hermana está en segundo, en tercero. Y ya después querían los de quinto también. Y vamos con los de quinto, y terminaron siendo hasta el último año que trabajé, se sumaron los de cuarto, los de 9 años, para los que se animaban a narrar
sobre todo era más sencillo para narrar la parte de lo que fuera de tradición oral, de lo que no tuviera que uno agarrarse tanto al texto. Pero como además una escuela eran muchos hijos de profesionales, pública, pero chicos y familias muy lectoras, había todo como un recorrido sobre lo literario, así que algunos sacaban libros de los estantes. Obviamente yo terminé armando un taller para hacer un trabajo de selección, pues yo primero les decía, ustedes fíjense lo que les gusta. Entonces, capaz traían cualquier cosa que era muy largo o era dificultoso, entonces yo después hacía una selección con ellos o los iba orientando, que el texto sea un poco más breve, y íbamos haciendo un recorrido para que no sea yo la que eligiera qué era lo que iban a contar, aunque en un punto yo los guiaba para que no fuera cualquier cosa. Cualquier cosa dificultosa, quiero decir, ¿no? Eh, y lo otro que empecé a hacer, que vi que sumaba, era que los que eran más vergonzosos se animaban si hacían alguna cosa en grupo. Entonces por ahí era un cuento largo, tanto de tradición oral como podía ser algo leído, en donde cada uno contaba una parte. Entonces terminaba siendo un juego total. La verdad es que se divertían ellos, yo me divertí con locura haciendo todo eso, porque además jugábamos a hacer una presentación para que no sea llegar y contar el libro, sino que buscábamos adivinanzas, trabalenguas, ellos se presentaban cada uno jugando algo con su nombre. Terminó siendo algo de mucho disfrute para todos y con el tiempo, al principio como yo los conocía desde la biblioteca, no desde el trabajo áulico en particular, en un momento me empezó a sorprender que me empecé a enterar que los que más ganas tenían de narrar o de leer eran los malos alumnos, así entre comillas. Eran chicos que tenían mucha dificultad o en lengua, lo cual me sorprendía, porque yo le decía a la maestra, pero vení, mira, escuchalo como cuenta, ¿no? O de conducta también, ¿no? De la llamada buena o mala conducta. Entonces, ponerse en ese lugar de vínculo, de ser el más grande que le va a contar a los más chiquitos, los ponía en un lugar de tomar en serio lo que iban a hacer y en un lugar de guía de los más chiquitos, ¿no? Porque además eran su propia, la mayoría tenían todos los hermanos ahí, primos, así que fue un trabajo que bueno, que la verdad que re que te extraño, lo extraño. Hermoso, hermoso Este, trabajo, importante para vos, importante para ellos. Me imagino, no sé, este cuento que contaste, el título de este cuento que contaste del sapo. se llama Cruel, está dentro del libro que se llama Sapo en Buenos Aires y se llama Cruel historia de un sapo hambriento, de un lobo hambriento, Cruel historia de un lobo hambriento. Cruel historia de un lobo De hambriento. un lobo hambriento. Me imagino preparando Disparatado. este cuento con ese grupo de chicos con tantas ganas. Me imagino a vos en acción. Te Es imagino. que, ¿sabés cómo era? Yo los dejaba hacer primero, Claro. a ver qué se les ocurría a ellos. Y les tengo que decir que las cosas que se les ocurrían a ellos a veces eran mejor que las que se me ocurrían a mí. Porque como yo lo planteaba desde el juego, ellos jugaban. Y no hay nada más genuino que el juego de un niño o de una niña. O sea, eran ellos haciendo. Entonces metíamos pedacitos de canciones, entre ellos se ayudaban. O sea, no, así no lo digas, decilo así. Hacíamos a lo último después de que volvíamos de contar en el jardín o en los grados más chiquitos, yo hacía en el momento de locura, porque volvían todos requete alborotados, trataba de hacer un momento de calma para hablar de lo que habíamos hecho y de qué les había parecido, si había algo que les parecía que había que mejorar, porque mi propuesta era, no hay nada ni bien ni mal en esto. Claro. Acá hay algo que por ahí se puede hacer de una manera distinta, pero acá no es ni bueno ni malo. Acá cada uno cuenta desde sí mismo, ¿no?
claro. Pero bueno, Y y mientras ibas recorriendo todo este camino con maestras, con maestros, con los chicos, de repente apareció Cuentos Encantados. ¿Qué es sí, eso? A ver. bueno, resulta que hubo una vez, había una vez, no, sí, en el año 2017, un compañero que está ahora en el grupo de Cuentos Encantados, que se llama Pedro, él agarró un día, me llamó por teléfono, yo hasta ese momento no lo conocía, sabía que él formaba parte de los talleres de Juana, y entonces me dijo que él tenía una propuesta para armar un grupo, que si me interesaba, que él había estado charlando para la posibilidad de contar en la delegación municipal de Florida Este, la otra Florida. Acá le decimos así, la otra Florida. Este, y, y bueno, que se me interesaba. Finalmente terminamos en una reunión en la casa de Pedro, un grupo grande que resultaba ser que éramos todos en algún momento habíamos tenido conexión con Juana La Rosa o habían estado en talleres con ella o tenían algún vínculo. Y se armó el grupo Cuentos Encantados, de los cuales, bueno, acá están Bárbara como narradora y Franco como cantante, porque sumamos canciones. Hola, Este, Bárbara. Bárbara. Hola, Bárbara. ahí está mi compañera narradora. Bueno, voy contando mientras ella se Habilitate el conecta. micrófono, Bárbara, porque no se te escucha. Pero lo tiene habilitado. Sí, ¿no? Está conectando, no, está conectando con el audio. Bueno, y empezamos a hacer un recorrido mientras ella trata de conectarse, cuento, ¿no? No se conectó. ¿Estás con el volumen? ¿Con el Creo que audio? sí. Ah, sí, ahí está. Sí. Te Hola, felicito, Bárbara. Ana. Me hiciste pasar una hora increíble. Hay Yo más, mucha ¿eh? parte de tu historia la conozco, pero me la Sí. hiciste increíble. Te lo Bueno. agradezco. Ay, gracias. Es que nosotras con Bárbara tenemos un vínculo largo, porque en un momento, cuando yo salí ya de los talleres de narración infantil con Juana, ella con Elba Marinangelin hicieron una propuesta de seminario qué cuentan, qué escriben y qué cuentan las mujeres, que terminó siendo qué cuentan. Y ahí con Bárbara y otro un grupo más de mujeres, terminamos armando un montón de espectáculos corales de narración. Ahí fue por primera vez que yo tomé contacto con lo que era la narración entre muchos, no la narración Claro. desde lo individual, sino compartir un mismo texto, que en este caso eran libros, porque Sí. ellas traían propuestas de autoras como, bueno, narramos Estéfano, adaptado, ¿no? Entre 5 o 6 personas, Árbol de Familia de María Rosa Lojo, o sea, propuestas que nos llevaban muchos meses Sí, de de trabajo, preparación. pero que lo disfrutábamos un montón, Sí. lo disfrutábamos un montón. Y ahora están juntas en Cuentos Y ahora estamos Encantados. en Cuentos Encantados, que tuvo un proceso hasta la pandemia. Estuvimos en la delegación de Florida, después vino la pandemia, hicimos cuentos en audio, los pasábamos a los contactos que había, eran cuentos grabados, ¿no? Y cuando terminó la pandemia, volvimos a juntarnos y ahí se empezaron a incorporar, porque muchos se fueron, digamos, quedamos de esa época nosotras dos y Franco, que es el cantante, se sumó Daniel, aquí presente, una compañera que se llama Norma, que se sumó ahora hace un par de meses. Norma Eh, Fernández. Sí, sí, Normita, sí. y otra cantante que están junto con Franco, intervienen en los espectáculos que armamos entre nosotros, porque no, lo armamos entre nosotros todo, no tenemos una dirección, digamos, de alguien, vamos armando Hola, entre nosotros con hola, los textos, Franco. Hola, Franco. y Habilitate. ellos, Hola, ¿cómo están? y ellos Felicitaciones, ponen sus canciones. una hora maravillosa de todos ustedes. En especial, obviamente, de mi querida compañera allí, ¿no? Sí. Con Daniel Qué lindo, también. qué lindo esto de contar
y también que haya canciones, ¿no? Con- En un evento de contar y narración. cantar. Hermoso, hermoso. Claro, Este, esto comenzó desde Eva Marinangelis y Juana La Rosa con Stefano, donde yo cantaba canciones en italiano. Claro, porque la ah, historia es de Claro, los abuelos de Andrueto, que el abuelo venía de Italia. Una hermosa novela. sí, sí, es muy linda, sí. Y con música, ¿no? sí, Qué lindo, con canción. Qué lindo lo que hacen. Y ahora está Daniel también en este grupo que está muy, muy feliz. sí, Este, muy lindo sí. llevar a toda esa gente el cuento y la Claro, música. claro, porque ahora ya no estamos más en la Delegación Municipal de Florida, a través de los contactos que, bueno, Pedro vendría a ser el, ¿cómo lo podríamos llamar a Pedro? Manal. El busca contactos. Él Sí. hizo con gente de PAMI y de centros de jubilados, y el recorrido que empezamos a hacer el año pasado fue en centros de jubilados. Y este año ya quedamos como en un lugar fijo. Contamos en la delegación de PAMI que está frente a en Olivo, frente a la Casa Presidencial. Mira. Y contamos una vez al mes para, para todos nuestros queridos jubilados, de los cuales ya formo parte. No de PAMI, pero sí del IPS. Así que ahí Qué lindo. estamos. De este Qué, mes vamos a narrar. ajá, ajá. Qué, qué, qué lindo, porque se ve el entusiasmo, que después en las fotos se los ve muy contentos y, y está buenísimo eso. Está muy bueno, muy bueno. Sí. Es un, Gracias, Ana, No, por todo lo que gracias, haces. gracias a ustedes que están ahí con Cuento. ganas de escucharme. ¿Qué sé Así yo? Sí. es un Sí. placer. Bueno, gracias. Bueno, Franco, Bárbara, muchas gracias por estar en este Gracias. chiquitito junto con Ana en este ratito. Este, Y Ana, bueno, sí, y vos tenés un proyecto, ¿no? sí, 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 tiene sí, un proyecto muy un, importante, ¿no? un proyecto sí, que lo iniciaste en las escuelas, ¿no? sí, que lo inicié en la biblioteca esta de primaria, en donde estuve finalmente los últimos 10 años, y que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil prohibida y censurada en dictadura. Y bueno, y todo empezó, claro, empezó allá en mi infancia, digo yo, porque cuando yo entré a esta biblioteca, en la escuela 15 del distrito 15, eh, me acuerdo los primeros tiempos que yo me tenía que poner al día con todo lo que había en los estantes, entonces sacaba libro por libro, miraba, y me empecé a encontrar con libros de Álvaro Yunque y de José Murillo, que yo sabía que habían sido autores prohibidos en dictadura y que además eran libros que vendía mi papá. Él vendía esos autores. De hecho, yo tengo, no digo toda la colección, pero tengo un montón de libros de José Murillo que yo me los iba comprando, y algunos de Álvaro Yunque, esos tengo poquitos. Y nada, bueno, entonces dije, mira, y ya estaba también, en los estantes estaban obviamente Laura Devetach, estaban los libros de Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio, que yo sabía que también habían sido censurados, aunque son dos autoras que en democracia volvieron a editar, pudieron volver a ser reeditadas y continuaron su actividad, ¿no? Y no pasó lo mismo con Álvaro Yunque y José Murillo en las escuelas. Claro. No volvieron. O sea, antes del golpe de Estado eran autores recomendados los dos Sí, por el Ministerio de Educación y estaban en los estantes de las escuelas. Por eso yo lo encontré en mi escuela donde estaba. Pero olvidados. O sea, nadie los pedía, nadie los ofrecía tampoco. Entonces yo le propuse a mi compañera bibliotecaria, yo estaba en un turno, ella en otro, le digo, ¿por qué no empezamos a armar algo con estos libros? Una caja en donde ponerlos y en principio en la Semana de la Memoria empezar a hacer que la caja circule. Entonces empezamos a poner esos libros, la cooperadora era una cooperadora que podía comprar, porque los padres pagaban la cooperadora,
Y entonces empezamos en la investigación que yo empecé a hacer de buscar otros títulos, empezamos a sumar libros de la colección del Chiribitil, que también estuvo censurado, de Beatriz Durmec y Ajax Barr, El pueblo que no quería ser gris, La línea, ediciones, nuevas ediciones, y le sumamos la búsqueda de fragmentos de decretos, de prohibición, que están en internet, yo los fui descargando de ahí, algunos comentarios pegados en la parte de adentro del libro, con algún comentario del autor o de alguna persona en relación con esa prohibición. En la tapa le pusimos una etiqueta, este es mío, una etiqueta que dice, a ver si ahí puedo encajarlo, que dice autora censurada, censurado en la última dictadura 76-83, Ahí se se ve, ve ¿no? perfecto, sí, sí. Todos los libros de la caja empezaron a tener esta etiqueta dentro, pero además, como había repetidos, este del elefante también estaba en el estante, y todos los del estante también fueron señalizados, para que cualquiera que fuera al estante y lo sacara, supiera algo de la historia del libro. Porque en la caja se pedía, las maestras la pedían nada más que para la Semana de la Memoria, o venían a la biblioteca a verlo, se la llevaban al aula. Pero a mí me parecía una falta de memoria que eso no esté permanentemente en exposición. Entonces pusimos la caja de Laura Debetach con el cartel fue censurada en dictadura, la de Borlemann, la de Graciela Cabal, que también fue censurado su cuento Jacinto porque pertenecía a la colección del Chiribitil, y así con varios que encontrábamos, ¿no? Así que se entraba por todos lados. Y bueno, la caja quedó en la escuela, y yo cuando empecé a ver que me iba a ir de la escuela, yo dije, tengo que armarme mi propia caja, porque además, ¿qué hago con todo esto? O sea, qué hace uno con todo lo que vivió y tiene adentro, y con todo lo que uno cree que es lo bueno? Dije, me voy a jubilar y me lo voy a guardar acá en mi casa, no, no. Así que me armé mi caja, que además fue creciendo, ahora es más grande que la de la escuela, la que armé. También con una carpeta de decretos, hice lo mismo, la etiqueta, sumé otros autores, y armé un recorrido que, bueno, que empezó a circular. Por un lado fui un par de veces a unos encuentros en una plaza acá cerca, en el límite de Vicente López y San Martín, justamente por el tema de la memoria. Le propuse a la que fue mi supervisora de bibliotecas, que aunque yo ya estoy jubilada, si ella quería, yo iba a esa reunión mensual que tienen los bibliotecarios a hablar de esto para incentivar que cada uno en su lugar tenga su caja, y lo empecé a hacer con un recorrido. O sea, no es que yo voy y cuento algunos cuentos, y además entrevero con fragmentos de los decretos de prohibición, con algunas frases, se suman los comentarios de los bibliotecarios, de lo que vivió cada uno, y se empezó a armar cosas fantásticas, porque los propios bibliotecarios que fueron compañeros míos de distrito me empezaron a decir, uy, yo ese libro está en el estante de la escuela, no sabía que era así, o que estaba prohibido. Y yo los entiendo perfectamente, porque hasta que yo no me puse a investigar, a buscar, había cosas que yo tampoco las sabía. Es así. Pero bueno, siempre está quien es un mediador para eso, ¿no? Y te cuenta, y ahí está. Así que, bueno, la caja empezó a circular, estoy en eso ahora, y bueno, y con otras ideas. Así que, bueno, no sé si ustedes, si todavía queda un poquito de tiempo, no sé si queda tiempo, ustedes me dirán. ¿Tenés algo para ir redondeando y terminando? Sí, para que nos quede porque yo ya siento el olor de la pizza acá. Y en su casa buenísimo. me imagino que debe haber olor a rico también. Bueno, tengo un cuento que está en Un elefante ocupa mucho espacio, del Bornemann. El cuento más conocido es el del elefante.
es el que más se trabaja en las escuelas, pero los 15 cuentos fueron analizados uno por los censores, que no eran ningunos improvisados, era gente de letras, antropólogos, sociólogos, los equipos que se armaban para el estudio del libro, tanto de adultos como el de literatura infantil. Entre esos cuentos hay uno que me gustaría contarlo, que se llama El Año Verde, no sé si lo conocen, y que dice así: como cada 1 de enero, el rey se asoma en la torre del palacio para saludar al pueblo que se junta en la plaza mayor. Como la distancia entre la torre y la plaza es de más de 700 metros, el rey no ve los pies descalzos de su gente y tampoco escucha sus quejas. Pero esto es no por la distancia, sino simplemente porque el rey es sordo. ¡Feliz Año Nuevo para todos! Se entusiasma saludando a la gente. ¡Que el cielo los colme de bendiciones! Y toda la gente mira hacia el azul del cielo, pensando cuánto será el día que caigan una de tales bendiciones. ¡El año verde! ¡El año verde! ¡Van a ser todos felices! ¡Yo se los prometo! Grita el rey entusiasmado. Y después vuelve a entrar al palacio y no sale hasta el próximo 1 de enero. Entonces la gente empieza a irse despacito hacia sus casas, mientras va murmurando por lo bajo: claro, el año verde, ¿cuándo será el año verde? Pero el año verde no llega nunca. Y llega, en cambio, teñido de otros colores, por ejemplo, del rojo de los fuegos artificiales que tiran desde la torre del palacio. Llega con el azul de las telas para las 300 cortinas que van a poner en las ventanas del lugar, con el blanco de las pieles para hacer las capas del rey, con el negro de los cueros para hacerle los 300 pares de zapatos al soberano, con el amarillo del trigo que los campesinos siembran y cosechan para después amasar el pan que nunca comerán. Así es, cada año llega con los mismos colores de siempre, pero nunca es verde y los pies siguen descalzos y el rey sordo, hasta que un cierto día de diciembre, un muchacho agarra una lata de pintura verde y sale a la calle y decide pintar el frente de su casa. Y le gusta. Entonces sigue pintando la del vecino y pinta la otra y termina pintando toda la cuadra de verde. Y después sigue con la vereda, con el cordón de la vereda, la calle. Y cuando se le termina la lata, agarra otra y mete la cabeza. Y cuando la levanta tiene todo el pelo alborotado y de color verde y sale gritando por las calles: el aire ya huele a verde. Si todos lo soñamos, si todos los queremos, el próximo año verde puede ser el que empieza. Y la gente, sorprendida y empujada como por un gran ventarrón, sale con él y empieza a pintar todas las calles, todas las casas, todo hasta llegar a la plaza principal, y en la plaza principal empiezan a pintar el palacio y se meten adentro, y adentro está el rey, y a él también lo pintan. Y están los tambores, los guardias con los tambores, que por primera vez empiezan a golpear alegremente mientras la gente grita: el año verde llegó, y llegó para quedarse, y llegó para quedarse. Y mientras ellos cantan, el rey huye hacia un descolorido país lejano. Y esto me gusta leerlo. Dice así: ese mes de enero llueve torrencialmente. La lluvia destiñe al pueblo y todo el verde cae al río y se lo lleva el mar.
acaso para teñir otras costas. Pero ellos ya saben que ninguna lluvia será tan poderosa como para despintar el verde de sus corazones, que son definitivamente verdes, bien verdes, como los años que todos juntos van a empezar a construir día por día. Muy bueno, Bravo, muy bueno. Muy bien. bravo. Como verán, la buena literatura no tiene edades. Yo no creo en la literatura por edades. Muy Bien. bueno. Esto es buena literatura. Bien. Bravo, Ana. Así que, colorín colorete, este cuento se fue en cohete, como decían las chicas y los chicos de mi escuela. Bravo, bravo. Hola, Excelente. Daniel. Hola, 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 hola. Yo no tengo ni siquiera la mínima capacidad como para analizar a mis colegas. Sería una pedantería de mi parte, pero quiero decir que yo tengo la suerte de poder disfrutarla en presencial, a Ana, Ay, qué y vergüenza. hoy a través de este cuadradito, y la capacidad que tiene de manejar el cuento, no deja que el cuento la maneje a ella, sino que ella maneja el cuento, y la posibilidad del intercambio de voces, porque los tres cuentos, uno mejor que el otro, pero lo que hizo con el segundo cuento se podría considerar una cátedra de voces, cómo intercambiar voces, no confundirlas y darnos cuenta inmediatamente quiénes eran las que hablaban. La voz de la paloma me hizo tirar al piso de la risa, no sé, me causó mucha gracia la voz de la paloma. La voz del puma se notaba que era un animal que imponía respeto. Me encantó, me encantó. Y esto del sabor, Bueno. ¿qué te puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Palabras ¿Qué le mayores, puedo palabras decir? mayores, Y doña me Elsa. gustó muchísimo cómo cerraste diciendo que es literatura. Es Sí, literatura, indudablemente, es literatura. Yo siempre digo lo mismo, me felicito de invitar a estos monstruos de cuentos, hay un término que muchas veces se utiliza mal, pero yo quiero que me entiendan. Son como, a ver, ¿viste cómo se dice comúnmente? Es un animal de radio, es un animal de televisión. Ana es terriblemente, eh, no es narradora, es más que narradora. Cuando se llega a más que narradora, te encontrás Ay, con bueno, esta Daniel. clase de representación, porque representa, porque hay que verla cómo se concentra 5 o 10 minutos antes de la contada, con la responsabilidad y la seriedad que se toma esto, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y este recorrido que ha sido fantástico, la posibilidad de recordar a tu madre de esa manera, a pesar que la pasó dura, muy dura, pero poder Sí. recordar y de alguna manera, no digo suavizar la cosa, pero a pesar de la pesadez, hacerla muy llevadera, ¿no? Muy, muy llevadera. Sí. A mí me gustó mucho esta noche, yo la pasé muy bien. Se pasó una hora volando, porque se pasó volando. Me encantaron las intervenciones de Bárbara, por supuesto, y de Franco. Pedro se metió por ahí, pero se ve que tuvo que salir, algo le pasó. Así que Pedro también estuvo, pero bueno. Y Norma Fernández, que hoy no pudo estar, dijo, mañana te Sí, escucho, hoy, porque esta mañana tuvimos ensayo, la gente sí, de hablamos. Cuentos Encantados. Y bueno, bueno, pero esa es una interna, eso es aparte. Quiero decir que, bueno, no nos equivocamos, chicas, realmente fue una lección pero no solo de narración, sino una lección de vida, ¿no? De vida, de contarla y hacernos pasar este momento. Yo voy a habilitar la galería para que aparte la narradora descanse. Che, no le dieron un minuto, no le dijeron, Ana, pará, Hablé, toma un poco claro. de agua. Hablé demasiado, ¿no? Encima No, querida, para que encima descanses tengo un poco. No, una no, poesía no. cortita para despedirme, tengo, ¿eh? Bueno, ahora vamos, espérate. Espérate que lo que quiero Cortita ese, ¿eh? es habilitar la galería
A ver si todos los que quedaron, porque ya algunos se han retirado, la poesía va después de este aplauso. Los cansé. La poesía va después de este aplauso. Bravo, Ana. Bueno, gracias por escucharme, Franco. Contra merecido. Y antes de hacerte este regalito, que cada uno por ahí en una línea también dice una opinión, dale, arrancá con la poesía y vamos a cerrar. Sí. Escuchamos. Laura Devetach, que fue otra de las narradoras censuradas, en un libro que se llama Para que sepan de mí, hace una compilación de algunos textos que escribió en la época en que ella tuvo que dejar Córdoba para venirse a Buenos Aires, escapando de la persecución que tenían allá, tanto ella como Gustavo Roldán. Y hay un poema ahí que a mí me encanta, entre tantos otros, ¿no? Que es de esa época, que se llama Rezo de Mujer. Y dice: Señor, no quiero ser la señora que murió por falta de ayuda doméstica. No quiero ser la doméstica que murió por falta de ayuda de persona. Señor, no quiero ser la persona que murió simplemente por falta de ayuda. Laura Devetach. ¡Wow! ¡Wow! Aparte que selección, ¿no? Empezamos con Gracias Javier a Laura Garrido. Devetach. Empezamos con Javier Garrido, después seguimos con Dan, bueno, Horneman, y vamos cerrando con Laura Devetach. Bueno, yo les voy a pedir a quienes quedaron, por favor, que, bueno, tienen los micrófonos habilitados. Adelante, chicas, presenten ustedes. Así vamos cerrando. A ver, tenemos a Betty. Hola, Betty. Habilitate el micrófono, Betty. Habilitate el micrófono. Acá sentadita todo el tiempo, sin moverme y escuchando. Qué lindo. Y bien, hermosa noche. Gracias. Gracias, Betty. Gracias, Betty. Qué linda. Elvira. ¿Cómo va ese collar de perlas hoy? Ay, no, tenemos otra más y esta es grande. Pero no solo le agradezco la simpleza y la profundidad de todo lo que dijo, sino además, con el cuento del sapo volví a ser niña, que no es poco a esta altura. Así que más que agradecida de escucharla. Gracias. Te cuento, Gracias, Ana, que Daniel, por convocar. Elvira es una muy buena narradora, pero aparte es una gran escritora. Que nos acompaña. No, sí, dale, Elvira. Dale. Sigamos, chicas. No, a esta la presento yo. No, a esta la presento. Señores, con ustedes, la reina de la primavera, la reina de la dulzura. Le vamos a pedir que se habilite el micrófono a la señora Dionisia para que nos diga algo. Oh, buenas noches. Bueno, yo llegué cuando contó esas dos leyendas que fueron electrizantes. Me fascinaron, una maravilla, realmente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Dionisia. Gracias. A ustedes. Siempre tan linda. Sí. Una palabrita, Franco, ¿qué te pareció hoy el encuentro con Ana? Bueno, para mí, precioso, con un valor inestimable. Ana es una compañera, excelente narradora, excelente persona y por sobre todo llena todos los espacios que alguien que la quiere ver y escuchar lo tiene grabado en su corazón. Gracias, Ana. Muy bien en la pantalla, das muy bien. Y un abrazo fuerte a través de todo esto que estamos teniendo. Gracias. Gracias, Franco, qué lindo. Y ahí está atenta Irma, que está ahí, maravillada parece que está Irma. Está encantada, como los cuentos encantados. Sí. ¿Cómo estás, Irma? ¿Cómo estás, Rosana? Sí, tal cual. Es eso, es un placer, es un lujo
Yo aprendiendo y conociendo, nada más. Bueno, Gracias. bueno. Gracias. Muchas gracias, Irma. No, gracias. Bárbara. Sí, Ana, además de lo que ya ahora ustedes vieron, yo tuve la experiencia cuando armábamos las narraciones corales, que además es una excelente escritora. O sea que esa imaginación que ella tiene, como para también llenar una hora 20, digamos, no es fácil lo que hizo con las historias de vida de ella, que Sí. son hermosas y muy profundas. Bueno, ella tiene también la capacidad de escribir y de ser muy profunda también con el lápiz, no solamente con la palabra. Ay, Gracias. Ajá, Bien, Bárbara, gracias. muy bien. ajá, gracias, Bárbara, por Ay, contarnos. Que nos da. cuánta Y bueno, cosa. sabemos que Olga Yagui estuvo escuchando y viendo, ahora no sé si está por ahí, pero bueno, está con la cámara apagada y el micrófono Tuvo Pedro, apagado, tuvo pero bueno, Gisela. Sí, hubo más gente que sí, bueno, ya por la sí, hora. por eso. Por suerte queda el video, señoras y señores, como digo yo siempre. Bueno, antes de Sí. cerrar, Roxana, tu palabra. Bueno, la verdad que muy contenta de poder estar en este charla y cuentos cada sábado, como siempre decimos, ¿no? Es Sí. una sorpresa distinta. Y a mí me encantó, Ana, porque empezaste hablando de la memoria, ¿no? Sí. Esto de recordar a tu mamá, a tu papá, las historias, y terminamos con la memoria también, el rescatar la memoria, qué importante, qué importante. Agradezco la seriedad, la responsabilidad, el compromiso que tenés con la narración. Y bueno, Gracias. ojalá pronto nos podamos conocer, porque me encantó. Tal cual. Me encantó. Sí, gracias. Bueno, coincido con lo que dice Roxana. Esta memoria de todo lo que te contaba tu mamá, que es parte del folclore de nuestro país, que es como fuimos, este contar y este escuchar, y como lo que hiciste vos, ¿no? Ir anotando lo que tu mamá te contaba, es tener nuestra identidad A flor de piel. claro. Y bueno, así que ves los cuentos que te contaba tu mamá, vamos a esperar tu libro. ¡Ay, Bárbara! Eso se lo debes a Bárbara, ¿eh? Ahora. Es verdad. Es lo que yo le estaba diciendo a Franco, que realmente es como para que lo escriba. Claro. Si bien vos escribiste una vez un artículo, Ana, sobre tu Yo, mamá. claro, porque cuando hicimos el encuentro con Juana y Elba de qué contamos y escribimos las mujeres, hubo uno de los recorridos que se llamaba El Viaje. Y el viaje tenía que ver tanto un viaje realmente físico como podía ser un viaje de otro tipo, sin mover el cuerpo, ¿no? Del lugar. Y salió el tema de la migración, de los inmigrantes. Y claro, la mayoría tenemos inmigrantes europeos y bueno, cada uno lo tomó por el lado de su familiar de Italia, de España. Y yo los tengo, pero yo también tengo una madre, una mamá que fue inmigrante pobre en su propio país. Se vino del Chaco a Buenos Aires. Entonces yo le hice una entrevista. Agarré un día un grabador y la fui a ver por esto que yo decía, que además ella ya se estaba olvidando de las cosas. Y le hice toda una entrevista que la desgrabé en realidad cuando ella falleció 4 años después. Mirá, No la había desgrabado nunca. mirá. Y la escribí y armé una carpetita que, bueno, con un montón de cosas que ella me contó y le regalé una a mis hijas y a mi hijo. Yo dije, acá está parte de mi historia, que es la de ustedes. La adorné todo con un montón de cositas. Armé como un librito, pero bueno, con la historia de ella. Bien, bien. Bueno, Así que vamos a aprovechar que estás ahí con la palabra para que cierres, te quedes hasta el final, así saludamos y nos vamos despidiendo. Tu palabra, Ana.
¿Y yo qué más puedo decir después de todo lo que hablé? Que les agradezco un montón a Daniel la invitación, a Silvia y a Roxana, que me parecieron adorables las dos, las veces que hablamos, y a todos los que estuvieron escuchando, que se los agradezco enormemente, porque lo digo con humildad, a veces uno dice, ¿a quién le puede interesar lo que voy a contar? Y bueno, a mí me interesa lo que tienen para contar los demás, me interesa, me gusta. Así que les agradezco a ustedes nosotros también, Ana. que les A pase nosotros lo también. mismo Nosotros con también. lo que yo pueda decir. La verdad que muchas gracias por estar hasta lo último, además, ¿no? Bueno, hoy Ana Lazzari. Como no lleva tilde, no vamos a decir Lazzari. Aparte porque no es la que recomendaba compre barato, No, nada no que tengo. ver. No Espero no caigamos tener en esa nada que broma, ver, No espero. caigamos. Pero gracias, Ana, muchas gracias. No, Gracias gracias a todas. todos. Y nos vemos el sábado que viene. Chao. Hasta el Muchas próximo. gracias. 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 Chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Daniel. Chao, Franco. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Chao. Gracias. Vamos a Hermoso. Gracias. Gracias. Vamos saliendo. Muchas gracias. Quitando. A ver quién me falta. Aguanta un poquitito, ¿eh? Vamos sacando a Olga, que claro, Olga se apagó la cámara y cree que salió, ¿viste? Pero no. Claro. Claro, ahí estaba saliendo. Vamos a darle salida a Franco. Chao, Franco, hasta luego. Chao, Daniel, Chao, gracias. Franquito. Chao, querido, hasta luego. Y lo mismo vamos a hacer con Bárbara. Sí, ya no molestamos más. Y vamos a apagar acá.